Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga a todos los que están en línea. Y bueno, felices y contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les bendecimos desde la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia en la ciudad de Palmira, Mendoza, Argentina. Bueno, saludamos a todos los que se conectan del exterior, de otros países, que siempre nos están reportando que la palabra les dé bendición, como a todos los amigos de nuestra querida Argentina. Bueno, estamos con esta serie excepcional y ya hemos aprendido dos cosas: que Dios nos ha llamado a vivir esa vida excepcional, que no nos creó para ser un cero a la izquierda, sino para que alcancemos potenciales, una vida de gloria, una vida de trascendencia. Y vimos que a través de la vida de Eliseo necesitamos golpear esas flechas contra el suelo, símbolo de osadía, de actitud, para alcanzar todo lo que Dios tiene en nuestra vida. Luego hemos aprendido que para poder alcanzar la vida excepcional necesitamos quemar nuestro pasado. Necesitamos deshacernos de todas esas cosas que nos limitan, que muchas veces son heridas, fracasos, rencores, adicciones, personas, personaje. Bueno, vimos todo eso que hay que dejarlo atrás, no volver más atrás, sino extendernos hacia adelante y tomar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Bien, muchos no alcanzan a vivir esa vida excepcional y dos razones. Primero, porque no tienen un sueño de algo grande. Es decir, que ellos se conforman con lo que hay. ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué sé yo? Y vas a hacer algo y no sé, ¿y cómo estás? Y bueno, es lo que hay. Bueno, una vida de conformismo. Y la otra razón es que no empiezan desde algo pequeño. Muchas personas les gustaría alcanzar algo grande, pero estar ahí, en lo grandioso. Es como la cima de una montaña. ¿Quién no quiere llegar a la cima de una montaña? Pero a fin de poder llegar a esa cima, hay que empezar a escalarla desde abajo. Un paso, otro paso. Y claro, no es fácil, pero así se llega a la cima de una montaña. De la misma manera, si querés grandes cosas que ocurran en tu vida, tenés que empezar a dar pequeños pasos que te van a ir aproximando hacia esa cima. Por eso hoy vamos a ver preparándonos para tu milagro. Sí, vos y yo tenemos que preparar nuestra vida para poder alcanzar el milagro en nuestra vida, porque muchas veces lo que estamos necesitando es un milagro para vivir la vida excepcional, para alcanzar la gloria, la trascendencia. ¿Y sabes qué? Dios está dispuesto a hacerlo. Por eso nuestra historia de hoy, basada en la vida de Eliseo, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 3. Si tenés la Biblia a mano, sería bueno que la abrieras. Es muy bueno leer la palabra de Dios. Y vamos a leer a partir del verso 5. Y dice así esta historia: Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram mandó a decir al rey Josafat de Judá: ¿me acompañarás a luchar contra Moab? Y Josafat respondió: por supuesto que iré. ¿Qué camino tomaremos? Y Joram respondió: tomaremos el camino del desierto de Edom. El rey de Israel y el rey de Judá, junto con el rey de Edom, tomaron el camino del desierto, pero después de 7 días le faltó agua para el ejército y para las bestias. Entonces el rey de Israel dijo: vaya, el Señor ha convocado estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat dijo: ¿no hay por aquí algún profeta del Señor? Podríamos consultarlo por medio de él. Uno de los oficiales del rey de Israel respondió: por aquí está Eliseo. Y Josafat dijo: en él habrá palabra del Señor. Y los 3 reyes fueron a verlo. Bueno, hemos titulado este pasaje que hemos leído Las aventuras del frente Ige. ¿Por qué el frente Ige? Porque es la unificación de 3 reyes
el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Pero esta unión que hay es una unión un poco turbia, porque está compuesta, antes de hablarte de estos reyes y de su persona, quiero contextualizarte en la historia para que entendamos de qué estamos hablando. El rey David fue el rey que unificó a Israel, que empezó a gobernar como una nación, y luego le sucedió su hijo Salomón, que la logró hacer hasta un imperio, la extendió, la consolidó, la hizo una nación fuerte. Pero cuando murió el rey Salomón, empezó a reinar uno de sus hijos, y a través de este hijo el reino tuvo una grieta y se dividió entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. En el reino del sur, Judá, los reyes de ese lugar eran más creyentes en Dios. Tenían el templo y adoraban a Dios. Mientras que en el norte, en las 10 tribus del norte, Israel, eran más liberales, más populistas, porque no solo adoraban a Dios, adoraban también a otros dioses y eran, como según ellos, más abiertos. Entonces esto había producido una grieta. En la historia que nosotros estamos leyendo, los reyes que están reinando a ambos reinos, en el norte es el rey Joram. Joram es hijo de Acab y de Jezabel. Bueno, lindas pilchas, ¿verdad? Los que han leído la Biblia saben por qué digo esto. Y en el reino del sur está Josafat, un rey que por ahí hace cosas buenas y por ahí hace cosas malas, un poco mediocre, ¿verdad? Un poco de Dios y un poco de carnalidad. Y luego está el rey de Edom, que el rey de Edom es un rey pagano. Bueno, estos son los 3 reyes que se van a juntar, ¿sí? Se van a juntar la hipocresía, porque el rey Joram era hipócrita, había sacado algunas cosas abominables del templo que habían colocado sus padres, pero no había hecho más que eso. Por eso era hipócrita. Lo hizo como para poder congraciarse con el rey Josafat y decir unámonos en batalla. Josafat era que una vez estaba con Dios y otra vez no, hacía las cosas a su manera. Edom era un rey totalmente pagano, o sea, ni siquiera creyente. Bueno, ¿qué se puede esperar de un trío así, verdad? ¿Qué se puede esperar de estas uniones políticas? Grieta, desorden, caos. Bueno, algo parecido a lo que pasa en Argentina, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo Josafat tenía como pueblo tributario en cuanto a impuestos y en cuanto a sujeción, vasallos, a Edom. Israel tenía a Moab. ¿Y qué fue lo que sucedió en el texto que hemos leído? Que Moab decidió dejar de pagar los impuestos, decidió de no pagar más tributo y de estar sometido a Israel. Entonces el rey de Israel, Joram, decidió hablar a Josafat. Josafat, sin consultar a Dios, dice, bueno, dale, vamos, somos hermanos. Claro, ¿cómo no nos vamos a unir? Y después dicen, pero vamos por Edom. Dice, vamos con el rey de Edom también. Con esta fuerza, esto es un negocio redondo. Seguro que vamos a ser más que vencedores. Pero bueno, empezaron a cometer un error. Decidieron ir por el camino del desierto de Edom. A los 7 días se acabó el agua. No tenían agua ni para tomar ellos, ni para darle a sus bestias. Así que dijeron, Dios nos entregó en manos de los moabitas 3 reyes y vamos a fracasar si no tenemos agua, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces uno de los oficiales del rey de Israel, cuando Josafat pregunta, ¿y no habrá algún profeta de Dios para que por medio de él le consultemos a Dios? Bueno, viste, ahora se acuerdan de Dios, cuando no hay agua. Cuando había agua, cuando creían en su fuerza, no consultaban a Dios. Pero ahora deciden consultarlo porque están perdidos. Uno de los oficiales del rey de Israel dice, sí, por acá hay un profeta llamado Eliseo. Bueno, vamos a consultar a él. Y cuando llegaron, imagínate, a la casa de Eliseo a lo mejor estaba descansando y sintió un tropel, carros, gente que hablaba y golpean a su puerta y bueno,
3 reyes ahí con sus soldados, sus carros, impresionante, ¿verdad? Golpean a su puerta y le dice, necesitamos de tu ayuda. Y yo quiero leer acá en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 3, el verso 13, la reacción del profeta Eliseo hacia el rey de Israel. Dice así la palabra, pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver yo con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Eliseo se acordó que su sucesor Elías había padecido mucho por los padres del rey Jorán, Acab y Jezabel, y cómo estos le hicieron la vida imposible, lo persiguieron y lo querían matar. Le dice, ¿y vos venís a mí? Dice, y luego en el verso 14, Eliseo replicó, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría la cara a usted. Bueno, dice, decir que acá hay uno que yo conozco, que es Josafat, a vos, Jorán, no te conozco, pero tu historia no es nada bueno, y al otro rey de Edom capaz que nunca lo había visto. Pero entonces es como que Dios le habla al profeta Eliseo y le dice, atendelos porque aunque estos muchachos no están haciendo las cosas bien, son mi pueblo y yo lo amo. Bueno, acá hay el corazón revelador de Dios, que es puro amor, pura misericordia y pura gracia. Los muchachos, estos reyes, no andan bien, no tienen una vida que a Dios le agrade, pero Dios dice justamente, necesitan mi salvación, necesitan mi gracia y me necesitan para ser restaurado. Quizás vos que te conectaste te sentís así, un miserable, y diciendo la verdad que me he equivocado tanto, que ¿qué me va a ayudar Dios? Y sin embargo quiero decirte que Dios ama tu vida y por medio de esta palabra quiere extender su gracia para perdonarte, restaurarte y darte la esperanza que vos estás buscando. Ahora, muchas veces estamos como en un callejón sin salida y la única solución que tenemos es Dios, como estos 3 reyes. No hay agua, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos a Dios, consultemos a Dios. Brillante idea. Es lo mejor que podemos hacer cuando nos sentimos mal. La única salida es Dios para nuestra vida. Ahora, vamos a ver cómo es que son ministrados, porque acá lo que vamos a ver cómo hallar la gracia de Dios, nos va a inspirar a nosotros también. Y el prerequisito para encontrar la gracia de Dios es llenar el valle con alabanza. El valle, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, representa tu adversidad, representa tu mal momento, tu enfermedad, tu crisis matrimonial, tu crisis económica, tu crisis con relación a tus hijos o tus padres. Representa todo lo difícil que la puedas estar pasando. Ese valle, ese momento de adversidad, lo tenemos que acompañar con alabanza. Veamos en 2 Reyes 3:15. Dijo Eliseo, tráigame ahora un músico. Y sucedió que mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Eliseo dice, acá hay un ambiente raro, acá hay un rey pagano, un rey hipócrita y acá hay otro rey mediocre. Este ambiente no me deja escuchar la voz de Dios, así que alabemos a Dios. Hizo traer un músico y en medio de eso Dios le habló. Eso es lo que realmente nos sucede muchas veces, que vivimos en un ambiente pesado, de incredulidad, de comentarios negativos, de malas noticias. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a agudizar nuestro oído? La alabanza. Cuando comenzamos a alabar a Dios, Dios empieza a preparar el ambiente para que Él pueda traernos una palabra y bendecirnos. Por eso Eliseo recibió palabra de Dios en medio de la alabanza. Por eso cada fin de semana cuando nos reunimos aquí en la casa de Dios, en el templo, lo primero que hacemos es alabar a Dios, porque es lo que agudiza nuestro oído espiritual y nos pone en sintonía en el mundo espiritual y podemos recibir el poder y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Lo segundo que tenemos que hacer es
entender que hay promesas en la Biblia. Ya lo hemos dicho, más de 7.000 promesas hay en la Biblia para nuestras vidas y tenemos que leerlas, creerlas y abrazarlas para que se cumplan. Eliseo recibe una palabra de Dios. En el verso 15 en adelante dice, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Y esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en mano de ustedes. Viste que ellos ya se habían perdido. Dice, Dios nos ha entregado en mano de los moabitas, estamos perdidos al no haber agua. Sin embargo, la palabra que dice, abran zanjas que aunque no vean viento y lluvia, Dios va a hacer que esas zanjas se llenen de agua y tomen agua sus animales, ustedes, y se sacien. Y además de eso es poco para Dios. Pero además de eso, Dios les va a entregar a Moab y ustedes van a salir victoriosos. Vos que te sentís en un callejón sin salida y Dios te está llamando a vivir una vida excepcional. Bueno, tenés que esperar un milagro. Sí, muchas veces la circunstancia dice, ¿de dónde? ¿De dónde voy a tener un mejor trabajo? ¿De dónde voy a salir adelante con tantos problemas que tengo? Espera un milagro, porque Dios es un Dios que en un instante con su intervención puede cambiar tu destino y puede cambiar mi destino. Ahora, ¿cómo hacemos espacio para el milagro? ¿Cómo nos preparamos para el milagro? Bueno, voy a darte algunos consejos. En primer lugar, abrí el corazón. Sí, eso significa empezar a creer. Empezar a creer que Dios es un Dios todopoderoso y que opera en lo sobrenatural. En el verso 16 dice, así ha dicho el Señor, caben en este valle. Ya dijimos que el valle representa tu lugar adverso, tu problema, quizás tu matrimonio que ya pensás que el destino es la separación, quizás has hecho todo lo posible para que mejore y empeore, quizás es un trabajo, quizás son los estudios que te quedaste estancado y no arrancás. Bueno, necesitas esperar un milagro y creerlo. Nunca vas a pecar o ofender a Dios por creer demasiado y esperar demasiado y grandes cosas. No, nunca. Por el contrario, a Dios le agrada que tengamos una mentalidad abierta y que esperemos lo mejor de Dios. Le encanta a Dios. Lo contrario no le encanta. ¿Qué es lo contrario? Cuando caemos en el escepticismo, el sarcasmo, la incredulidad. Si hay algo que impide a Dios obrar, es la incredulidad. Él una vez regresó a su tierra natal, o sea, donde él se crió. Y dice la Biblia que no pudo hacer milagro ahí, no porque no tuviera poder, porque de él dependiera hacer los milagros y no puede hacerlo, no. Era por el ambiente incrédulo que había. Dice Marcos capítulo 6, versos 5 y 6, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Estaba asombrado de la incredulidad. Bueno, Jesús muchas veces se asombró de la fe de la mujer sirofenicia, era una mujer extranjera y creyó tanto que Jesús quedó asombrado. Se asombró de un pagano, de un oficial romano que no era del pueblo de Israel, pero tuvo tanta fe y Jesús dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Bueno, Jesús se asombraba de la fe, pero también quedó sorprendido de la incredulidad. La incredulidad no nos permite abrir el corazón y recibir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso quizás tenemos que decir como ese padre que le dijo a Jesús, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quizás eso es lo que tenemos que hacer en este momento, pedirle ayuda a Dios para que abra nuestro corazón y nos permita creer. Lo segundo, tenemos que ampliar nuestra expectativa. Sí, lo que el profeta le dice, abran muchos estanques, como dice esta versión de en 2 Reyes 3:16, la Reina Valera contemporánea, muchos estanques. Otra versión dice, llenen todo el valle de zanjas. Hagan mucho, hagan mucho.
Imagínate si empieza a llover oro, ¿con qué saldría a recogerlo? ¿Con un vasito, un pocillito de té o un fuentón grandote? Obviamente que si llueve oro vamos a salir con el recipiente más grande que tengamos a mano, porque es oro. Bueno, Dios es más que el oro y Él está derramando lluvia de bendiciones. ¿Con qué expectativas vas a salir a recibirla? En 2 de Reyes 3:18, Eliseo le dice, esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. ¿Qué estás esperando para tu vida? Y no sé, para mí mi vida siempre ha sido complicada y ¿qué va a ser? Soy así, terminaré así. Error. Tenés que creer que Dios cambia tu contexto, tu ambiente, tu circunstancia, tu salud, tu familia, tus estudios, tus proyectos, tu emprendimiento. Tenés que tener una expectativa grande y esperar lo mejor de Dios para tu vida, porque para Dios es poca cosa hacer esto. Ya no los está diciendo la palabra de Dios. Luego, en tercer lugar, ¿cómo nos preparamos para el milagro? Bueno, comenzá a prepararte, ¿sí? A veces estamos esperando que las oportunidades vengan solas. Uno dice, bueno, si algún día tengo plata, si algún día me siento bien, voy a servir a Dios. Alguno dice, cuando me jubile voy a servir a Dios. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a servir ahora a Dios y tenemos que empezar a prepararnos ahora. El arca se construye antes que llueva, no cuando está lloviendo, ya es tarde. Se construye antes para cuando llueva. Bueno, los estanques se cavan antes de que llueva, para que en el momento que llueva vos podás recepcionar la bendición de Dios. El texto dice, caven, este valle se llenará. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a cavar zanjas. Y la gran pregunta es, ¿qué zanjas tenés que cavar en tu vida? ¿Sí? Muchas veces quizás la zanja que tenés que hacer es empezar a ordenar tu vida privada. A lo mejor nadie sabe, pero no estás haciendo las cosas bien y tenés que empezar a ordenar eso. Quizás tenés que ordenar tu tiempo con Dios, ese tiempo de lectura bíblica, ese tiempo de oración, ese tiempo de asistir a un grupo pequeño. Y a lo mejor esto no lo ve nadie, pero es la manera en cómo uno se empieza a preparar para recibir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Quizás lo que tenés que hacer es empezar a obedecer a Dios sirviendo en la iglesia. Y tenés un sueño que Dios te va a usar y te va a usar grandemente, pero si no haces nada, no va a ocurrir nada. Empezá a prepararte y a obedecer a Dios. Quizás tu sueño es ser un gran predicador y predicarle a multitudes y en estadios. Y ojalá que muchos de los que nos están sintonizando tengan ese anhelo. Sí, Dios necesita gente así, pero ¿cómo tenés que empezar? Y empezar a liderar un grupo pequeño, 1 o 2 personas, empezar a cuidarla, a enseñarle la palabra, a orar con ellos, a guiarlo en el crecimiento, porque sabés que dice la Biblia, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Él nos va a poner. Así que, ¿cuál es la zanja? Cada uno sabe, quizás estás cansado de la soledad. Y bueno, pero empezá a prepararte porque bueno, el que te puede traer el compañero o la compañera a tu vida es Dios, pero el que tiene que estar preparado para recibirlo sos vos. Por eso si sos un jovencito, por lo menos comenzá a bañarte, comenzá a ponerte perfume, comenzá a ponerte bien para que bueno, cuando llegue lo que Dios te trae, lo puedas recibir. O sea, tenemos que hacer las cosas antes que ocurran, por eso comienza a preparar tu vida. En quinto lugar, necesitamos batallar de rodillas, aunque la Biblia no lo dice, pero está implícito. Estos eran soldados y no venían con palas y pico por si a alguien se le ocurre que hagamos un pozo. Venían con armas, eran soldados, no tenían pala, no tenían picos para cavar, para hacer zanjas, para hacer estanques. Entonces uno se imagina que empezaron a hacerlo con la mano.
Y para poder hacerlo y sacar tierra y hacer una zanja con la mano, necesitas arrodillarte. Y dice la palabra de Dios, dice, a la mañana siguiente, después que tuvieron toda la noche cavando y de rodilla, a la mañana siguiente, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Y esto significa que necesitamos orar. Y a veces orar toda la noche para que esa vida excepcional, para que ese milagro ocurra en nuestra vida, ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está nuestra vida de oración? Necesitamos orar, necesitamos ganar la batalla de rodilla para poder ser bendecido en nuestros sueños, proyectos, ministerios, familia y todo lo que queremos alcanzar que está en los planes de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo terminó todo esto? ¿Sí? ¿Cómo termina esta historia de estos 3 reyes que la verdad que dejaban mucho que desear? Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos. Y el profeta fue usado para guiarlos a recibir un milagro. Y ellos lo recibieron. Bueno, esta historia termina con que estos 3 pueblos vencieron a Moab de una manera milagrosa. Lo leemos, 2 Reyes 3, 21 al 24. Los moabitas tomaron posiciones en la frontera y al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y a los moabitas le pareció que estaban teñidas de sangre. Es sangre de batalla, exclamaron. Esos reyes deben haber peleado y se han matado unos con otros. Vamos, Moab, al saqueo. Cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas le hicieron frente y los derrotaron. Y sabés que esta historia es una parábola, esta historia es algo ilustrativo de lo que ocurre en el mundo espiritual. La Biblia habla de una gran batalla y esa gran batalla estuvo teñida de sangre. Y cuando los verdugos que crucificaron a Jesús y pensaron, hemos acabado con este farsante, bueno, Jesús resucitó y nos dio la gran victoria. La victoria del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Sí, esta historia que se ve el agua como que estaba de color rojizo y ellos pensaron, se autodestruyeron, vamos a tener una gran victoria, se encontraron con una gran derrota. Porque es la historia del Evangelio y el apóstol Pablo en Romanos 3, 23 al 25 lo dice de esta manera. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estamos como estos 3 reyes, estamos fuera de órbita. Sin embargo, con una bondad que no merecíamos, estos 3 hombres no merecían nada, porque uno era pagano, porque el otro era medio creyente y el otro era una mezcla de todo. Sin embargo, la bondad de Dios fue para con ellos y también vos y también yo que no merecemos nada, no tenemos mérito. Sin embargo, la bondad de Dios está ahí. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¡Wow! Es por sangre, por precio de sangre, que Dios nos redimió, que Dios nos perdonó y que Dios nos llama a una vida excepcional, una vida de gloria, una vida de trascendencia. Si todavía no has tenido ese encuentro con Jesús, este es el momento para hacerlo. Y si ya lo has tenido, este es el momento para presentarte delante de Dios y prepararte para el milagro. Sí, prepara tu corazón, empieza a creer. Bueno, comienza a ampliar tu expectativa y a decir, algo grandísimo va a ocurrir con mi vida. Empieza a preparar tu vida, orando, leyendo la Biblia, liderando un grupo, estando en un grupo. Son cosas que te preparan para el milagro. Empieza a obedecer, ¿sí? Empieza a hacer esa zanja que Dios nos mandó, ¿sí? Aunque veamos que no hay nubes y que no hay viento, empecemos a obedecer. Aunque no vea que este país mejora,
pero si Dios me tiene acá es porque me va a bendecir igual. Aunque no vea un montón de cosas que no están saliendo bien, pero si Dios me ha llamado a una vida excepcional, me preparo para creer. Bueno, empieza a ganar la batalla de rodillas. Sí, de esa manera nos preparamos para nuestro milagro. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos estés ayudando a vivir ese contexto que nos preparamos para el milagro. Aunque todas las circunstancias sean adversas, en Cristo somos más que vencedores y con Él estamos en victoria. Somos cabeza y no cola, estamos arriba y no abajo. Señor, quien necesite recibir la gracia salvadora y el perdón de sus pecados, haz que en este momento tu Espíritu Santo se derrame en su vida para que pueda vivir una vida de hijo e hija del Dios viviente. Y quienes están viviendo la vida como hijo de Dios, pero no han alcanzado la vida excepcional, permite que puedan dar este tercer paso, Señor. Se puedan preparar para recibir un milagro en sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente.